Dos. La grabación comenzó. La hora del tax. ¿Cómo ¿Cómo le estamos, va, Eduardo? señor? Bien, aquí. En Muy bien en Magallanes. Hoy Magallanes. día, sí, estamos ya de a poquito recuperando la normalidad. Así que se empiezan a un poquito a alargar los días. Ya pasaron los días más cortos del año, ya un poquito, y empieza a mejorar la temperatura. Hoy día estamos con agradables 2 grados, así que se agradece. Mira, yo soy valdiviano y siempre echo de menos el frío, porque acá en Santiago es cada vez más cálido. Así que, bueno, queda en mi memoria de infancia esa temperatura tan helada, tan rica, tanta lluvia. Bonito Valdivia, ¿ah? Sí, Da como para pegarse un viajecito por esos lados. Oye, aprovechando que estás en el sur, estos beneficios, estas franquicias, ley Navarino, ley Austral, ¿realmente son convenientes o no tanto? Sí, digamos, si uno lo sabe optimizar, sí, son realmente convenientes. Es decir, aquí hay contribuyentes, bueno, que nosotros atendemos aquí en Punta Arenas, que prácticamente no pagan impuestos. Entonces, porque justamente hacen uso de los beneficios, ya sea la ley Austral, que es el que aplica para las regiones de Aysén y Magallanes, y la provincia de Palena, en la región de Puerto Montt, en la zona de Sí, Puerto Montt. Y la ley Navarino es más que nada una ley que incentiva a la instalación de industrias, ¿ya? Y que va desde, por decirlo de forma sencilla, del estrecho de Magallanes al sur. Pero sí, ya. sí, son leyes que bien utilizadas se pueden ocupar muy bien. El tema es que, bueno, aquí hay que arriesgar. Aquí es una zona donde realmente aquí, bueno, estos días lo hemos estado conversando, este tema del clima, el tema del aislamiento. Si tú te instalas en la zona preferencial de la ley Navarino, por ejemplo, el costo de los fletes Sí. es significativo, muy grande. Entonces, claro, La hay alto gente, el capital riesgo. humano es más No hay, es complejo. decir, claro, es decir, las ciudades no crecen porque realmente no están las condiciones como para que se instalen de la noche a la mañana una cantidad de operarios o gente especializada. Entonces, hay todo un tema que hay que evaluar y quizá a veces los números, este tema de las leyes de excepción mejora los análisis que uno hace respecto a los rendimientos de las empresas o de las inversiones que yo voy a hacer, pero hay otro factor que no se ve. Es decir, nosotros asesoramos varias empresas que están acogidas a las leyes especiales y las fiscalizaciones son constantes. Es decir, tienes aduana, tienes al servicio de tesorería, tienes a impuesto interno y a todos los servicios públicos constantemente siendo fiscalizados porque son leyes especiales. Entonces, tienes que tener también eso en mente. Ya, pero en términos de retorno, en el fondo, todos estos beneficios que ya existen, el 27 bis, la norma sobre exportadores, estas normas especiales todavía benefician más a estos contribuyentes con exenciones y otros beneficios. O sea, es diferenciador, digamos. Sí, marca la diferencia. Incluso Ya. se llegó a acusar alguna vez de la ley Navarino era un dumping, ¿ya? Porque, Estaba pensando justamente en eso. claro, porque te entrega una bonificación del 20% de las ventas que se hacen desde el territorio preferencial al resto del país. Y cuando hablamos del resto Claro, del país, para nosotros es desde Puerto Montt hacia el norte. sí. Entonces, eso es un subsidio que te entrega el Estado ¿cómo se llama? Por producir este producto en la zona Ujú. preferencial. El tema es que no están dadas las condiciones para que las empresas se instalen ahí y puedan hacer una producción. Porque si tú quieres, no sé, pues, fabricar, no sé, aviones, se me ocurre. No tenemos los operarios, no tenemos la gente, ¿no? Entonces ahí Claro, hay que primero, está el incentivo, pero falta lo otro. ya. O sea, claro, no sé si habrá habido algún reclamo de algún país en relación a este subsidio. ¿Qué viene a ser un subsidio? En un estudio Básicamente, mundial apareció, apareció, ya, sí, y en una lista negra. claro, así como fue bien cuestionado, así como un esbozo pero hay una empresa que es la que principalmente ocupa este beneficio, que es una empresa salmonera de la zona, y el resto son puras empresas pequeñas. Entonces no es Ya, como así como, mira, el país está hecho para. No.
Ahora, si Claro, se llegara a instalar mayor capacidad, yo creo que ahí sí podría ser. va a ser más ruido. Claro. Igual sería interesante analizar la situación de los convenios de doble tributación con estos regímenes preferenciales en zonas australes, porque el concepto de residente para los convenios es un concepto distinto del concepto de la ley de la renta y código tributario, legislación interna. Y el servicio, bueno, la OCDE ha interpretado, ¿cierto?, que este concepto de residente para efectos del convenio son aquellos contribuyentes que están afectos a rentas de fuente mundial. No me ha tocado analizar, pero sería interesante verificar si estos contribuyentes que están beneficiados con exenciones, pudieran tener algún problema con la definición de residente para efectos de convenio. Habría que verlo en forma específica, pero ellos están exentos del impuesto de primera categoría en la medida que desarrollen la actividad por la cual se acogieron a esta ley Navarino, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si ellos se acogieron con una planta industrial para producir, no sé, pallets, se me ocurre, Claro. Y con materias primas de la zona, y si al día siguiente se empiezan a dedicar a otra actividad que es distinta, esa otra actividad no está exenta del impuesto de primera categoría. Entonces ya pasan a tener contabilidad separada y bueno, toda la normativa. Pero, por ejemplo, nosotros la otra vez hacemos el ejercicio que si hay un inversionista extranjero que se quiere instalar en la zona preferencial, las posibles utilidades que se repartan o que se remesen al extranjero tienen el crédito por impuesto de primera categoría. Claro. Que es Como uno de si los se hubieran principios grabado. Claro, sin derecho de devolución, pero y en ese caso el impuesto Es adicional. restitución, ¿no? ¿Cómo? Es sin restitución. No, es con restitución. Es Con decir, restitución. sí. Incluso, bueno, yo creo que es sin restitución. Pienso lo mismo que tú. Incluso nosotros sacamos un artículo con un profesional aquí de la zona donde discutimos esa posición del servicio, porque en realidad cuando se creó esta norma y cuando yo firmé el contrato, que es de casi invariabilidad tributaria, no estaba el tema de la restitución. Y después se empezó a aplicar a todas las rentas, de acuerdo al nuevo régimen de tributación que tenemos ahora, pero esto no tendría que haberse aplicado a las empresas que se cogieron antes de esta norma. Bueno, el servicio sigue aplicándola con restitución y no he encontrado cliente que quiera discutirle el servicio esa parte. Pero volvamos a este inversionista extranjero que invierte en la zona, se lleva sus utilidades al extranjero y tiene este crédito que no lo ha pagado la empresa, pero entonces al final tiene derecho al 27%. ¿Ya? Claro. Y la renta era un 35%, así que tendría que pagar un 8%, entonces pasamos a ser un paraíso tributario. No sé si lo habrán visto alguien, si alguien lo habrá notado, pero es muy... ¿Dónde vaya a invertir tú y vaya a pagar 8% de impuesto a la renta? Y con tributación cumplida, porque en realidad está dependiendo si tenemos convenio o no tenemos convenio. Claro, ahora son actividades que no necesariamente significan fierros ni industria, ¿cierto? Uno podría perfectamente realizar otra actividad como servicios, que no necesariamente significa tener una chimenea y fierro ahí, ¿no? No, tienen que ser actividades que están clasificadas en la misma ley, y generalmente son industria, producción de bienes. Pero la actividad de turismo, por ejemplo. No, la actividad de turismo sí se puede coger. Claro. Así que ahí lo dejamos ahí. Podemos incluso más adelante ahondar un poquito. Hay otras leyes de excepción aquí en Magallanes, hay otros incentivos. Podemos hacer un capítulo y ahondar un poquito más, de dar un poquito cuáles son los requisitos, cómo hay que acogerse, qué empresa puede hacer, y podemos dar algunos tips ahí de algunos beneficios. Cuando inversionistas vienen a Punta Arenas y hablamos de la ley austral, que han fascinado, porque en realidad no necesariamente tienen que tener domicilio en la zona, sino que tienen que hacer la inversión en la zona. Entonces, no sé, pues alguien que quiere venir a hacer alguna inversión a Magallanes o hacerla, no sé, en Valdivia, esa misma inversión tiene un crédito del 32% acá en la región. También en Arica, que tiene un crédito del 30%. Sí. Se puede instalar físicamente el ejecutivo en Santiago mientras se realiza la actividad.
en esa Claro, y zona. por ejemplo, empresas que generan utilidades significativas y que pagan alto impuesto a la renta, esa inversión que hagan en la región de Magallanes o Coyhaique, la pueden descontar de su impuesto a la renta que tengan en Santiago, por ejemplo. ¿No? Ah, Pero es curioso porque... y después ¿ah? tienen, perdón, cuando retienen sus utilidades tienen derecho al crédito, porque es Ah. como si hubiesen pagado el impuesto, pero lo pagan con el crédito que le da el Estado. Claro, exactamente. Oye, pero es curioso porque el producto Chile, ¿cierto? La marca Chile, eh, no- es curioso que no se mencione esta franquicia como una ventaja comparativa, competitiva, ¿cierto? A la hora de querer invertir en Chile, tratándose de determinada actividad económica, no está, digamos, en la mesa ahí como un dulce o como un elemento atractivo, ¿cierto? Debiera Sí, estarlo. y nos llama la atención, pero no solamente inversionistas extranjeros, sino que inversionistas nacionales. Estas son normas muy desconocidas y A principalmente, pesar de que no son nuevas. no, algunas tienen más de 30 años. Y, la ley Navarino es del año 85, por ejemplo. Y le quedan todavía esta franquicia hasta el año 2035. Así que a todas las leyes nos quedan por lo menos 10 años más para hacer las inversiones. Ahora, a nivel nacional tampoco son conocidas y tampoco son incentivadas. Alguna vez una autoridad política regional nos dijo que el tema es que cuando se elaboran los presupuestos, estos son gastos tributarios para el fisco, Claro, claro. pero que no es cuantificable porque no sabe cuántas son las inversiones que se están haciendo. Entonces, no tiene una medida, no tiene un tope. Es decir, cada inversión sí tiene tope, pero me refiero a que si muchas empresas deciden de la noche a la mañana venir a invertir a Magallanes y tener el crédito tributario, Ahí se eso forma un corralito. no lo pueden evitar. Ahora, ¿quién va a ocupar todas esas inversiones? Bueno, habrá que verlo, porque se podría invertir algo acá para producir un bien o algo que se exporte hacia afuera. Bueno, ahí son los inversionistas los que tienen que ver en qué ocupan sus inversiones. A ver si captamos el interés de los oyentes de este podcast para hablar sobre este tema. Sí, son temas muy buenos. Pero yo creo que quizás más relevante es mencionar un poquito el cambio del director nacional de impuesto Oh, interno, sí. ¿cierto? Creo que todavía no se sabe, Justamente habíamos ¿no? estado hablando en varios capítulos de don Javier Claro, Echeverry. ¿Te acordáis que sí, lo mencionamos en los capítulos anteriores? así es, Y el sí. lunes nos almorzamos con la noticia porque en realidad salió en la tarde. Ojalá que sea un aporte, ¿cierto? Que se lleve bien con los funcionarios y que se haga una modernización 2.0. Yo creo que hay muchos desafíos todavía para el servicio en agilización, en presunción de buena fe, en una serie de cosas que están un poquito entrampando digamos, a los contribuyentes. Mira, si algo yo puedo decir Javier Echeverry, porque fue director en la época que yo fui jefe de unidad, tanto en Puerto Natales como en Cauquenes, y tuve un par de veces contacto directo con él, estar ahí en la misma oficina o en la misma sala de reuniones. El hombre transmite una tranquilidad y una claridad de pensamiento que realmente te ayuda mucho y te motiva. Ahora, conversábamos en la semana exfuncionarios de impuesto interno también que tuvieron también su paso con Javier Echeverry y todos más o menos llegábamos a la misma conclusión. Él fue el que modernizó el servicio. Él dio las bases para modernizar el servicio y también los lineamientos a dónde había que trabajar. ¿Ya? Muchas de las cosas, las estructuras que tenemos hoy día en cuanto a impuestos, en cuanto a trabajo en equipo, se invirtió mucho en esa época. ¿Ya? Y bueno, si ahora el hombre, bueno, con 77 años, eso también habla de que en realidad no todas las personas tienen una vida útil hasta los 65 nomás. El que quiere seguir trabajando perfectamente lo puede hacer. El hombre si tiene la misma, puede hacer muchas cosas y muchos cambios. Ojalá bueno, nosotros hemos mencionado aquí cosas buenas y cosas malas de impuesto interno, no con el afán de criticar ni que lo vayan a apedrear, que no es nuestro objetivo, pero más que nada es para que escuchen las voces del otro lado, que en realidad eso realmente también afecta en el cumplimiento tributario. ¿Mm? Sí, algunos decían, leí por ahí, a propósito de este cambio de director, que
Javier Echeverry había logrado modernizar el servicio, incluso con una normativa mucho más imperfecta. O sea, luego de él hubo diversas modificaciones que mejoraron, digamos, la gestión del Servicio de Impuestos Internos, pero él con esas herramientas que tenía en ese momento fue capaz de avanzar muchísimo. Entonces, a lo mejor está un poco la expectativa de ahora que tenemos, que el servicio tiene una normativa, quizá, y han pasado varios años de experiencia, quizá el avance puede ser muchísimo mejor. Así que yo creo que hay harta esperanza de que sea positivo todo esto, ¿no? Sí, no, y llega una persona con experiencia, vasta experiencia, bueno, dada por su edad y también por su paso por tanto el sector público como el sector privado, donde en ambos lados ha tenido éxito. Fue biministro, ha, ha dirigido empresas internacionales, sin ir más lejos. Estaba trabajando ahora con una empresa que es competencia de Transbank, ¿ya? Y eso también a él le da cierta tranquilidad de que en realidad llegó una persona que no tiene necesidad de trabajar, porque el último negocio que hizo, que vendió su empresa, el hombre se hizo millonario y hoy día podría estar perfectamente en su casa administrando sus bienes o descansando, pero para eso él prefiere seguir siendo un aporte para el país y eso se agradece y ojalá podamos decir, no sé, 4 o 5 años más, que realmente vino a hacer otro cambio y que este cambio fue significativo. Yo te digo desde el punto de vista de los funcionarios de impuesto interno, porque me tocó trabajar harto tiempo en el periodo de él, fue un cambio significativo y fue muy bueno. Es decir, al principio fue muy resistido porque toda la gente se resiste a los cambios. Pasar de escribir los oficios en máquina de escribir a tener un computador en la oficina y sacar los oficios ahí fue un cambio drástico. Ingresar toda la información de los timbrajes online, porque antiguamente usábamos unos listados donde salían cuánta cantidad de factura había que autorizar a los contribuyentes, a ver la información del contribuyente en línea, lo que hoy día la gente que entra impuesto interno, eso es parte de su vida, pero en ese tiempo siempre estábamos desfasados. Él lo logró y con la convicción de que se podía hacer, habla muy bien de él. Claro, también se valora que sea una persona que tiene experiencia en el mundo privado, que es yo creo que es un valor muy relevante, al menos en esta área de impuestos, ¿cierto? Porque a veces las cosas se pueden mirar muy técnicamente, muy teóricamente, muy apegado a la ley, pero tener ese tacto con la experiencia, haber vivido los negocios, yo creo que facilita un poco que la ley de alguna manera sintonice con la realidad. Yo no sé si vaya a permear esa sensibilidad a la hora de la función que cumple, por ejemplo, la subdirección normativa, el área de la subdirección de fiscalización y también las direcciones regionales, que sean capaces de ponerse un poquito más en los zapatos de los contribuyentes, porque a veces no lo pasan bien cuando están en proceso de fiscalización o quieren, digamos, hacer uso de franquicia o beneficios, que en el fondo a lo que apunta es que estas empresas crezcan, ¿cierto? Que les vaya bien y que el fisco trabaje con ellos y se les facilite el camino. Ojalá que sea así. Sí, yo creo que el modelo que aplica el Servicio de Impuesto Interno, que es el modelo de los riesgos, yo creo que es un buen sintonizador. Si tengo una empresa que está cumpliendo, incluso ahora se está hablando de la sostenibilidad tributaria, ¿ya? Si tengo una empresa que está cumpliendo correctamente en las fiscalizaciones que le hemos realizado, aparte de diferencias mínimas, porque a veces siempre no hay ningún ánimo, es decir, esa empresa uno debería dejarla que haga sus negocios, que haga sus actividades. Pero en cambio aquí hay contribuyente que siempre está pagando atrasados sus impuestos, que está evadiendo, por decirlo de alguna forma, que aparece, no sé, en alguna fiscalización no emitiendo documentos. Bueno, en esos hay que abarcar nuestro esfuerzo. Ahora, hay mucho comercio clandestino, hay muchas actividades que no están pagando impuestos. Yo creo que por ahí hay que hincar el diente, hay que pedir las ayudas correspondientes, porque el Servicio de Impuesto Interno es un servicio que tiene mucha información, pero que podría tener también ayudas de otros
¿cómo se llama? Instituciones del Estado o privadas también, en capturar información de ciertos sectores que están evadiendo impuestos, ¿eh? Perfectamente. Claro, es importante saber que una mayor recaudación no se logra con aumentar los impuestos, es hacerse cargo de la evasión, de la elusión, el comercio clandestino y una serie de actividades económicas que no se han transparentado y que en el fondo es una pérdida de recaudación importante y en donde el Estado tiene una responsabilidad, ¿cierto? De no haberse hecho cargo de ese mercado, de esa situación de los contribuyentes y está de alguna manera propiciando una desigualdad, ¿no? Porque hay personas que en el fondo pueden competir mejor cuando no se sujetan a impuestos y a todas las obligaciones que suelen tener los contribuyentes regulares. Sí, sí, yo creo que es como, yo creo que, bueno, Javier Echeverry viene a mejorar eso. Si ya mejoró el tema, pasamos a ser uno de los primeros países en tener las declaraciones de renta por Internet. Fuimos uno de los primeros países en tener la facturación electrónica. Es decir, esos son temas que son relevantes y que nosotros como lo ocupamos no nos damos cuenta de eso, porque son Sí. parte de nuestra vida. Yo creo que hoy día se tiene que usar la inteligencia artificial para la fiscalización, ¿ya? Y yo creo que ahí creo que Javier Echeverry puede ser un aporte en ese sentido y tratar de, como dices bien, es decir, tratar de que el contribuyente que está cumpliendo bien, dejarlo tranquilo, que siga trabajando, pero aquel que no, todo el rigor de la ley nomás, como debe ser. Sí. Oye, como dato nomás, en segundo semestre se van a celebrar unas jornadas latinoamericanas de derecho tributario acá en Chile, hablando sobre la inteligencia artificial en el mundo del derecho tributario. Y uno de los encargos que se le hacían a los países, porque son varios países que van a participar, era solicitarle al Estado que respondiera si acaso utiliza la inteligencia artificial en sus funciones, ¿ya? Entonces, por parte nuestra se hizo una solicitud por la vía de la ley de transparencia y nos respondieron que no era posible otorgar esa respuesta por la dificultad, básicamente que no tenían personal suficiente para responder las consultas. Fue una pena porque hay otros países mucho más complejos, como Brasil, por ejemplo, que respondieron directamente, que sí, que no, pero lo respondieron. Y fue lamentable que Chile no se haya querido pronunciar, sobre todo considerando que la sede donde se va a realizar la actividad va a ser acá en Chile. Pero Sí, bueno, yo creo que lo cierto es que sí se utiliza, al menos quizá no necesariamente inteligencia artificial, pero sí tecnología a la hora de elaborar, ¿cierto? Los riesgos y una serie de herramientas de fiscalización. Yo creo que sí está utilizándose la inteligencia artificial en mayor o menor grado en las diversas gestiones que hace el servicio. Pero sí, sería bueno, no porque se viene quizás una concientización de este fenómeno e incluso una eventual legislación. Ya Europa, la Comunidad Europea, está legislando sobre eso, estableciendo ciertos estándares, porque la preocupación, ¿cierto?, es que esa inteligencia artificial pueda estigmatizar y pueda generar desigualdades y violaciones a ciertos derechos de los contribuyentes. bueno, eso es un tema que hay que regular, como dices bien tú, pero también estamos claros que falta fiscalización, es decir, faltan fiscalizadores, es decir, la cantidad, uno a diario conversa con los funcionarios, en realidad tienen mucho trabajo, que se podría simplificar de distintas formas, Claro. pero como te digo, son procedimientos que están muy regulados en el interior del servicio, capaz que Javier Echeverry también por ahí se meta, porque un fiscalizador no puede perderse, no sé, debajo de 40, 50 peticiones administrativas que al Sí, final se podrían resolver de otra forma. Entonces, así hay que es. buscar, aparte de eso, hay que buscar una forma de fiscalización inteligente, ¿ya? Y acceder al manejo de esta inteligencia artificial o manejo, bueno, ya el servicio nos ha dicho de Big Data y cosas así que lo viene Sí, haciendo hace años, ¿no? De grandes datos. sí. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, por ahora Como bien. se ve bonita la escoba nueva, que ojalá barra bien nomás. Ahora bien, así es. Oiga, amigo, el ISIF, impuesto sustitutivo ¡Oh! de los impuestos finales, ¿por qué cambian de nombre cada vez? Para no confundirse Para no confundir, claro. al ISFOT y al anterior y al ISIF. Bueno, se ha Claro, conversado harto esta semana, se ha agarrado vuelo esta semana, por ahí un par de artículos o alguien hablando ahí eh, en las redes sociales. sí, sí. Te vi por ahí participando activamente. Sí, se estila que los estudios, las auditoras compartan, divulguen newsletters, ¿cierto? Con pildoritas para que capte el interés de eventuales clientes, ¿cierto? Entonces ya está dando vuelta. Se había conversado poco previo a la publicación, pero una vez Sí, que ya salió la semana ya... pasada, ¿te acordáis cuando conversamos este tema en el capítulo anterior? Recién se Sí, estaba conversando, había salido recién un artículo del, del CETU de la del centro de Universidad de estudio, Chile, de la sí, Universidad de Chile, que ese también es algo que conversamos nosotros ese día, pero mayores de publicaciones no había. Y esta semana ya me bombardearon con varios artículos. Incluso hoy día llegó una invitación del Colegio de Contadores a través del INDEP para un curso que van a realizar ya. Y bueno, yo me entusiasmé por ahí, estuve haciendo algunos cálculos. Tengo un poco ya, enredado, porque estoy medio enredado, pero por lo menos un par de clientes que le estuve haciendo el cálculo se ve bien beneficioso, para ellos por lo bien, menos, pues sí, porque ya, son dos clientes que tienen, en la zona que estamos nosotros, tienen rentas de zona franca. ¿Ya? Y esas rentas de zona franca están exentas de primera categoría, pero cuando tú las retiras no tienen derecho al crédito, como sí tenían las rentas de la ley Navarino. Entonces, son utilidades que quedaron posadas ahí en el RAI, que no tienen crédito, por lo tanto, están agradando el RAI y con el momento de retirarla, se van sin crédito. Por lo tanto, al aplicar una tasa fija, hablando de un contribuyente del 14A o régimen general, del 12% hace que esas rentas desaparezcan y puedan mejorar. Por lo menos a ellos dos les conviene. Ahora sí. tengo que hacer el ejercicio fino de llevarle los números y bueno, que los contribuyentes, los clientes tengan la capacidad económica para hacerlo. Me queda la duda de los contribuyentes del régimen ProPyme, porque de acuerdo al artículo del Centro de Estudios de la Universidad de Chile dice que se aplica la tasa de impuesto vigente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo pago el Como impuesto en crédito, enero como crédito? Porque en este caso es distinto, porque en el otro se paga el 12% sin derecho a usar los créditos, y en el caso del régimen ProPyme pagan un 30%, pero rebajando como crédito, y ahí se habla de la tasa vigente del impuesto, que en este año estamos con un 12,5, pero en enero la tasa vigente va a ser el 25. Por lo tanto, ¿tengo derecho a usar ese crédito el 25 en enero? claro, y la ley no se hace cargo de ese cambio de año. ¿No? Y el plazo es hasta el 30 o 31 de diciembre, de enero, perdón, de 2025. Entonces, me espero a enero para tener un mayor crédito. Así que bueno, ahí estamos analizando, esperando la circular también, porque como hablábamos el otro día, el servicio generalmente las circulares saca alguna cartita bajo la manga y regula cosas que no están reguladas, para bien o para mal, y habría que esperar. Pero por ahora se ve bastante interesante. No, porque la ley dice utilidades que estén en el RAI, ¿cierto? Ah, Habla claramente el RAI. claro, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene qué es lo que tiene el RAI? Básicamente es el capital propio tributario, ¿cierto? Y que contiene utilidades que se grabaron con impuesto de primera categoría, ¿cierto? Rentas que cuando se retiren van a tributar con impuestos finales, pero no considera, por ejemplo, utilidades financieras, ¿cierto? No, en el fondo uno no podría coger este ISIF a utilidades financieras, sino que solamente las que estén en el RAI, ¿no? Sí, pues habla del RAI. Bueno, el RAI habrá que descontarle las que se acogieron o que están en el REX, que se acogieron al Exfood o a otras Claro, esas inferiores ya no están incentivos. ya no están en el Claro, capital. Sí, claro, pero forman parte del RAI también, pero hay que descontarla al momento de hacer estos cálculos. sí, También menciona también el artículo del Centro de Estudios de que para el 14A
hay que descontar todos los retiros que se hicieron durante el ejercicio, pero no lo menciona, dice, para el 14 ProPyme. ¿Ya? Entonces, pero se entiende que es igual, es decir, en realidad una cosa y la otra son lo mismo. Claro. Claro, pero en el fondo son solamente las utilidades que están en el RAI, ¿ya? Y como tú dices, bueno, si hay un caso de utilidades que se afectaron con una tasa cero o una tasa muy baja, porque eran utilidades a las que estaban en o sea, a las que se le aplica la tasa TEF, ¿cierto? Ahí pareciera ser conveniente en principio este impuesto sustitutivo. Por lo menos los cálculos que yo he hecho, sí. Y significativo, muy significativo. Así que tengo que volverlo a revisar, por supuesto, para llevarle los números finales a los clientes y ellos verán si se cogen o no. Ahí ya es Claro. decisión de ellos. Sí. Lo otro es que es un impuesto que paga la empresa, ¿cierto? Sí, pues ese es el otro beneficio, porque en realidad cuando yo retiro las utilidades de la empresa, que podría pagar hasta un 40%, tengo derecho al crédito, ya que también va a ir incrementado, por lo tanto me aumenta la tasa de impuestos. Y en ese caso, si sale un impuesto a pagar, lo paga el que hizo el retiro, es decir, el accionista o el dueño de la empresa, etc. Y en este caso, el que asume la carga tributaria es la empresa. ¿Ya? Claro, sí, pero en el fondo este impuesto no es solamente un impuesto sustitutivo, sino que también es un cambio en el sujeto grabado, ¿cierto? Por un lado. Y el sujeto de derecho, es decir, el que tiene que declarar y pagar ese impuesto sustitutivo, ahora es la empresa. Sin embargo, económicamente, uno podría decir que está siendo financiado por esas utilidades, ¿cierto? Que se van a retirar, porque serían con cargo a esos recursos que después van a beneficiar a los socios, ¿cierto? Entonces uno podría decir que es una especie de impuesto indirecto porque lo van a asumir económicamente Claro. los socios, ¿cierto? Sí, era un impuesto que tenían que pagar los socios y que lo van a pagar la empresa. Ahora, bueno, ese impuesto generalmente nosotros lo contabilizamos como gasto porque no podríamos activarlo, pero es un gasto que por ser de la ley de la renta no se reconoce y se agrega la renta líquida, y luego en los registros empresariales se rebaja de la columna que voy a tener hoy día del ISIF, tengo que rebajar ese monto de las utilidades que se acogieron a este impuesto. Claro, es una Cuando nueva hubo, columna dentro del REX. claro, va a tener que tener ahora el ISFUT, ahora el ISIF. No, el ISPUT 1, el ISPUT Claro. 2. Sí, y no, y como ejemplo, cuando subo el ISFUT, se preguntó al servicio respecto a de la ley Navarino, si esas utilidades, o la Tierra del Fuego también, que es la prima hermana, más hermana que prima, de la ley Navarino, porque son utilidades que están ahí en el RAI, que cuando yo las retire voy a tener derecho a un crédito, ¿ya? Sin derecho a devolución, por instrucciones del Servicio de Impuesto Interno, con incremento, digamos, con restitución, ¿ya? Y por lo tanto le preguntaron al servicio si yo esas utilidades en el RAI las podía acoger al ISFUT. Y el servicio dijo que sí, perfectamente. Así que acogimos un par de empresas en esta zona a esa norma, ¿ya? Ya, Así que ya, también me imagino que por ser incentivos semejantes, podremos acogerla también al ISIF. sí. Es una norma, como quedó la ley, bien resumida, bien lacónica, ¿cierto? Entonces, pero igualmente yo creo que el servicio va a tener que hacerse cargo de algunos alcances. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un socio quiere acogerse y otro no? Luego, ¿cómo va a ser esa distribución del ISFUT? ¿Hay libertad para poder distribuir o uno tiene que guiarse por las reglas del aporte capital, de la participación en el capital? Habrá que tener presente quizá la norma del artículo 14 de los retiros desproporcionados. O sea, hay una serie de implicancias que yo creo que la ley, no, así como quedó redactada, no va a impedir poder interpretar pacíficamente en el mismo sentido o en sentidos similares a cómo ha interpretado el servicio con estos impuestos sustitutivos anteriores. Mira, yo creo que en realidad
Es bien complejo un escenario donde un socio se quiera acoger y el otro no. Es decir, ahí... Yo lo he visto. sí, pero ahí el incentivo queda para los dos. Y después, bueno, siguiendo esto que conversamos en el capítulo anterior, uno retira y el otro no. Entonces, hay temas ahí que yo creo que previamente a acogerse habría que zanjarlo. ¿Ya? Una vez acogido ya es más complejo. Sí, sí, sí. Ahora, claro, si uno pudiera resumir la pregunta ¿conviene o no? ¿Cierto? Al parecer, al menos en el régimen A, sí es conveniente, ¿cierto? Sí es conveniente, sobre todo cuando se trata de rentas que han tenido una tasa baja o tasa cero. En O este son caso. utilidades muy antiguas, porque cuando hay utilidades muy antiguas, la tasa de impuestos antiguamente incluso fue 0%, un tiempo, después un 10, de ahí subió un 15 y así. Entonces, hoy día, tener que pagar un 12% por esas utilidades, sin crédito, sin nada, yo lo encuentro, se ve, ¿cómo se llama? Tentador. Se ve positivo, claro. Mm. No sé qué otro alcance has podido mirar, pero bueno, hay que esperar nomás la circular, el borrador, que se va a someter a consulta pública y ojalá que, como fue en su inicio, ¿cierto? Cuando se implementó este mecanismo de la consulta pública en las circulares, ojalá que la gente participe, porque como les comentaba en otro episodio, el servicio sí se hace cargo de cada una de las observaciones que se suelen hacer en este proceso de consulta pública. Entonces, hay muchas cosas que quizás el mundo privado de los asesores son capaces de prever, de proyectarse en el tiempo para ver alcances que quizás no estaban en la mesa del analista que está en normativa analizando cómo redacta esa circular. Así que ojalá que puedan participar. Sí, es que parece que del otro lado nosotros vemos toda la casuística. ¿Sí? En realidad, como dices tú, se presentan miles de casos, miles de situaciones, y que uno lo puede ver y otros no, por más que trate de preverlas todas, no se pueden ver todos los escenarios. Ahora, bueno, y para eso también después existe la consulta particular de los oficios, pero ojalá quedara todo tranquilamente en una circular y tratar de abarcar la mayor cantidad de escenarios o posibilidades. Claro. La ley puso el requisito, ¿cierto? Que el que se puede acoger al ISIF es un contribuyente que lleva contabilidad completa y balance general. Por lo tanto, los que están en el régimen PROPYME con contabilidad simplificada no podrían tener derecho al beneficio. ¿Eh? Sí, yo diría ya sin posibilidad de poder cambiarse quizás para el próximo año, o a lo mejor sí. Imagínate que este año tenga contabilidad simplificada y ya para el próximo quiera acogerse y tener contabilidad completa, balance general, y ahí tiene todo enero para hacer el Lo veo, acogerse lo al veo, impuesto. lo veo difícil porque los cambios son siempre hasta el 31 de marzo, ¿ya? Los primeros 3 meses son para que tú te puedas cambiar de régimen, para pasar de... Pero ahí cuenta desde el 1 de enero. Claro, Entonces, del 1 de enero eso, sí, pero como ya estamos en, no sé, en julio, yo hoy día no le puedo informar impuesto interno, oye, me quiero pasar de 14 ProPymes sin contabilidad a 14 ProPymes con contabilidad. Ya pasó ese plazo, incluso si tú no, lo claro, tratas... este año sí, pero para Claro. el próximo, Ah, tú dices para enero, claro, mira, claro, sí. Buena, buena, sí, ¿cierto? pues ahí yo lo puedo informar el 1 de enero si yo quiero y ya. eh, Ahora, Todo ¿cómo el lo resto hago? del Bueno, mes. con mucho juicio. Claro, pero es interesante saber por qué se acotó y se excluyó, digamos, no expresamente, pero por qué quedó fuera la Porque contabilidad los del simplificada. régimen sin contabilidad no llevan registros. Entonces, para esto tenéis que llevar registros. Para determinar cuánto es tu RAI. Tienes que determinar tu RAI. ¿Ya? Claro, pero en el fondo lo deja en Entonces, una posición de... Piensa la lógica, o sea, yo le facilito la vida con una contabilidad simplificada y a la hora de implementar este impuesto sustitutivo lo dejo afuera. pero lo dejaste fuera porque estos contribuyentes que pasaron al régimen sin contabilidad, ellos devengan un impuesto, ¿ya? Como si hicieran un término de giro, ¿ya? Y esas utilidades tienen que pagar, y eso se llama los ingresos, famosos ingresos diferidos, ¿ya? Que yo lo puedo diferir en varios,
en varios periodos. En este momento no me acuerdo la nueva norma, pero la antigua norma permitía hasta 6 ejercicios tributarios. Entonces, cuando tú pasabas de un régimen con contabilidad a un régimen de sin contabilidad, es como si tú hicieras un término de giro. Se ve la situación de los impuestos que tenéis pendientes y para no tener que pagar todos los impuestos de un viaje, te dan una posibilidad de pagarlo hasta, creo que son 8 horas o 10 ejercicios, no me acuerdo en este momento. Y por eso... Antes era de uno. Algunos se sorprendían de que tenían que pagar. Sí, pues, porque muchos se cambiaron y no le informaron a nadie y bueno, el servicio llevaba el control. ¿Ya? Sí. Ahora, para algunos fue beneficioso ese cambio, porque en realidad tenías un foot, entre comillas, acumulado y pagarlo en 6 ejercicios no era malo. ¿Ya? Y por eso estas contribuyentes que están sin contabilidad no tienen tributación pendiente. Es decir, la tienen, pero con posibilidades de hacerla en varios ejercicios. Así que yo creo que por eso va el tema de que no lo hayan acogido. Ya, pero el que tiene el ProPyme, que tiene contabilidad simplificada, y sigue tributando igualmente por los retiros que haga de la empresa. No es un régimen de renta atribuida como pasa en el régimen de transparencia. Claro. Entonces, no es diferente del ProPyme con contabilidad completa y balance general. Entonces, dejarlo afuera, se entiende la razón, ¿cierto? Pero en el fondo va a perder el beneficio, bueno, salvo que haga el cambio para enero del año siguiente. Pero sería bueno saber por qué. Del 2017 en adelante, porque ya cuando se cambió, quedó con tributación cumplida. Sí. Ahora, yo no sé si, porque yo he escuchado que en el fondo el régimen ProPyme con contabilidad simplificada, en el fondo no es muy conveniente, no solamente por una razón tributaria, sino que también frente a bancos en general, son pocos los contribuyentes que recurren a ese beneficio. Nosotros, por ejemplo, en la oficina no tenemos ninguno sin contabilidad, incluso los acogidos al sistema de tributación de régimen transparente, le llevamos contabilidad, hacemos contabilidad. Porque entonces, capaz que el banco te lo pide, el banco te lo pide y la mayoría de estos trabajan con el sistema bancario y sin balance no te aceptan en ningún lado. Claro. Ahora, por lo que dices tú, claro, quizá hay una razón de fondo, o sea, ¿por qué se dejó afuera al contribuyente con contabilidad simplificada? Bueno, porque son los menos, quizás, ¿cierto? La mayor parte de los ProPyme son los que tienen balance general. Sí, bueno, yo habría que analizarlo quizás ver la discusión parlamentaria o quizás se les pasó nomás, pues en realidad tenemos un nivel de... El otro día estaba escuchando, dejaron fuera con este tema de la ley Karin, que es otro tema que tiene que ver con el tema laboral, y está una entrevista de una asesora jurídica de la Dirección del Trabajo. Y cuando hicieron los cambios, dejaron fuera a los empleados municipales. Entonces, se aplica a todo el mundo menos los empleados municipales. Entonces, que la Contraloría vino a regular ese tema y dijo que sí se aplicaba sin haber ley. Así que ahora están... entonces, perfectamente se le puede haber quedado fuera. Sí, puede ser. Pero pensemos lo mejor, ¿cierto? Que es un legislador omnisciente. Claro, lo discutieron y llegaron a la conclusión de que en realidad no tenían que acogerse. Ya, no sé qué otra cosa me queda en el tintero del ISIF, pero yo creo que es como lo esencial, ¿cierto? Ya hemos conversado lo principal. Habrá que terminar un RAI. Es el RAI que existía el 31 de diciembre. 23. Sí, o sea, ya está determinado. Ya está determinado, sí. No se puede trampear. No, sí, salvo que tengas alguna modificación ahí que pase por el SEDAS, el Servicio de Impuesto Interno, en una rectificatoria de una declaración de renta. Rectificación. Claro. Que tampoco es tan sencillo. Claro, menos si es que está mirándose este impuesto sustitutivo. Yo creo que eso, cuanto al ISIF. Bien, veamos qué dice la circular. Entonces ahora... Esperémosla, ahí conversábamos otro poquito. Ahí conversamos, sí. Bueno, entre otros temas que teníamos acá en el tintero es el término de giro, ¿cierto? Parte del ciclo de vida del contribuyente cuando termina sus actividades y la ley obliga a presentarse ante impuestos internos, ¿cierto? Cuando uno habla de ciclo de vida,
está pensando en un símil del ser humano, ¿cierto? Que nace, inicia actividades, luego sufre modificaciones, en donde también está la obligación de informar, de aportar información. En ese proceso de modificaciones, el servicio tiene ciertas deficiencias, ¿cierto? Porque me ha ocurrido en algunas ocasiones que uno avisa una modificación y falta un documento y se rechaza la petición, cuando lo ideal sería que este funcionario tome el documento y me pida lo que falte o que se aclare, ¿cierto? Pero aprieta el rechazo y uno tiene que hacer todo de nuevo. Creo que eso es poco inteligente y que ojalá se mejore, así que damos el aviso. Sí, bueno, y vamos a hablar de algunas situaciones de término de giro también, Y donde claro, y al final el término de giro, ¿cierto? Que la ley tiene una regla, ¿cierto? Que dice que cuando el contribuyente, déjame leer, dice, todo contribuyente que por terminación de su giro comercial o industrial o de sus actividades deje de estar afecto a impuestos, está el deber también de avisar. Entonces el servicio se hace presente en todas las etapas de la vida de los contribuyentes y el proceso de término de giro es muy relevante, ¿cierto? Porque primero permite una certeza sobre la situación tributaria definitiva de un contribuyente, más todavía con la ley, como está la ley ahora, ¿cierto? Que bajo ciertos requisitos inhibe totalmente que el servicio pueda volver a revisar y por lo tanto queda firme cualquier diferencia que pudiera ocurrir o si el servicio valida la declaración del contribuyente, ya no puede volver atrás salvo ciertas situaciones excepcionales. Entonces, es un momento quizá un poco tenso que hay que tener presente porque en ese proceso de término de giro pudiera existir el deber de aportar información adicional, tener que estar justificando partidas que probablemente nunca fueron problema a lo largo de la vida del contribuyente, pero que ahora sí lo son y eso pudiera generar eventualmente algún impuesto. sí, es decir, es un tema relevante el término de giro, que en realidad no se le toma el peso que tiene, ¿no? Porque muchos contribuyentes dejan de tener actividades y declaran después sin movimiento, si es que declaran, muchos dejan de declarar, ¿ya? Y pasa cierta cantidad de tiempo y destruyen los documentos o pierden los libros y quedan vigentes todavía en el sistema y aparentemente aparece alguna notificación y pidiéndole algún documento o algo y no hay nada, porque en realidad nunca hicieron el trámite, es decir, cerraron su proceso como corresponde presentando el aviso de término de giro, que es lo que correspondería. ¿Ya? Es un tema relevante que siempre tiene que hacerse. Los contadores, te lo digo por experiencia, somos como reacios a presentar los términos de giro, porque en realidad era un proceso, yo pues te voy a hablar de mi experiencia dentro y fuera del servicio, porque en realidad me tocó mucho también revisar términos de giro y después me tocó presentar términos de giro, hasta este sistema actual que hoy día es casi todo online, ya es un sistema más ágil, más expedito y se sube gran parte de la información al expediente electrónico que está en la página del servicio, pero el sistema antiguo manual era bien complejo, bien difícil, porque había que llevar la documentación, había que llevar las facturas, había que llevar los libros, eran verdaderos paquetes que se acumulaban en las oficinas de impuesto interno. ¿Por qué? Sí, Porque el servicio no tenía un plazo para pronunciarse respecto a la claro. petición de término de giro. Entonces, como no había plazo, estos podían estar, no sé, meses, años. Ya me recuerdo muy bien de un tiempo que yo estaba en la oficina de Cauquenes como jefe de unidad. Aquí voy a contar algunas infidencias. Llega una directora nueva a la séptima región de Talca y ella había trabajado en el área del ciclo de vida del contribuyente. Ese tiempo se llamaba Departamento de Resoluciones. Y asume como directora y una de las cosas que hacía resoluciones siempre era los términos de giro y ella sabía que los términos de giro se acumulaban y que no los sacaban. Entonces hace su visita a todas las unidades como corresponde y llegó a la primera unidad y al jefe de la unidad lo hizo, pero tenía pero cantidad de términos de giros pendientes y le hizo hacer que en 3 meses tuvieran que ponerse al día.
Entonces, eso dio la alerta a todas las unidades y todos nos pusimos a revisar y estuvimos un mes sacando todos los términos de giro que teníamos pendientes porque realmente eran muy antiguos. Y cuando quisimos ir a devolver la documentación a los construyentes, porque en realidad tú lo revisas, le das el visto bueno y se devuelve, muchos ya no estaban, se habían ido porque arrendaban, no lo pudimos ubicar. Entonces se habían era muerto. también, es decir, muchos términos de giro se presentan porque fallece el construyente. Era muy difícil de llevar. Pero hoy día con este sistema opera el silencio administrativo, es decir, si el servicio no se pronuncia dentro de los 6 meses desde presentar la solicitud, con todos los antecedentes, por supuesto, si tú presentaste todos los antecedentes que te pidió el Servicio de Impuesto Interno, hiciste la petición de término de giro, y si en 6 meses no se pronuncia, se entiende por aprobado el término de giro. Entonces hay un silencio administrativo positivo ahí. Entonces, pero echa la ley, echa la trampa. Nos ha pasado en muchos casos que Notifica la citación. O te hacen un requerimiento de antecedentes adicionales, te dan un plazo, no sé, 2, 3 días para presentarlo, y si no, te rechazan el término de giro. Y al rechazarte el término de giro, tú la primera presentación lo hiciste dentro del plazo, pero al rechazarte el término de giro, quedaste automáticamente fuera de plazo para la nueva presentación y por lo tanto tenés que pagar la multa. Entonces, eso es igual, impugnable, ¿eh? En el fondo, si pero es la vida diaria, es decir, es complejo. Porque, claro, pero mirando en el fondo la normativa, porque aquí pasa algo parecido a lo que ocurre con el requerimiento antecedente del artículo 59, ¿cierto? Que hay una especie de caducidad. Y el propio servicio interpretó que cuando ya corriendo este plazo, en el caso del artículo 59 son 9 meses, 12, 18, dependiendo del caso, si es que dentro de ese lapso el servicio pide antecedentes adicionales a los que pidió, no empieza a correr un nuevo plazo. No, claro. Y por lo tanto, uno, si tuviera un caso así, podría perfectamente cuestionar lo que el servicio pretenda, digamos, de que no hubo caducidad, sino que simplemente procede el rechazo, considerando que, sobre todo, que la notificación se haya hecho bien cercano al plazo de caducidad. Al plazo que tenían ellos para pronunciarse. Pero bueno, son temas que pasan en la práctica y muy comúnmente, es decir, no es ahora. Ahora, sí. Generalmente la discusión que siempre tenemos y que siempre reclamamos, y no solamente por los términos de giro, sino también por los procesos de fiscalización, es que, o cuando hacemos peticiones administrativas para liberar declaraciones de renta, por ejemplo, es que te piden antecedentes, te dan 5 días, y si tú no lo alcanzas a responder, generalmente cierran la petición administrativa o cierran el proceso o citan o liquidan o en este caso te rechazan el término de giro. Pero ellos tuvieron los papeles, no sé, 4, 5, 6 meses y no se pronunciaron y después uno está contra el tiempo y en realidad nos pasa tener que rehacer situaciones que en realidad no nos habíamos dado cuenta o que no estaban dentro de lo que nosotros teníamos planificado. En 5 días no se alcanza. Es claro. muy complejo. Eso debiera legislarse, en el fondo que los procedimientos cuando el servicio pida información adicional no puede rechazar. ¿ya? Y por otro lado, debiera estar contemplado un plazo para resolver peticiones administrativas. ¿ya? Si uno solicita una devolución de impuestos, si uno contesta una citación, el servicio no tiene un plazo para resolver y eso no puede ser. Eso no puede ser, sobre todo considerando que existen derechos de los contribuyentes que en una de sus normas dice que para cualquier tipo de procedimiento debe existir un plazo de término, ¿cierto? Y el hecho de que el servicio se ampare que el único plazo que tiene la restricción, eso es una decisión completamente ilegal y es un abuso, encuentro yo, contra los contribuyentes, porque esta una petición de devolución, por ejemplo, es plata, flujo, caja que necesita para funcionar una empresa, ¿cierto? O cualquier petición administrativa no es por una cuestión simplemente de tener certeza jurídica el contribuyente, no, es para resolver un problema práctico, financiero, ¿cierto? Que sin esa resolución no puede quizá tomar decisiones. Y ojalá se regulen estos procedimientos para que no se preste abuso con dilaciones, digamos, injustificadas por tanto tiempo. Bueno, cuando uno hace la petición administrativa, por ejemplo, te llega un mail donde dice que el servicio te ha aceptado la petición y que tiene un plazo de 4 meses
Entonces, a veces son revisar dos papeles y decir, sí, en realidad está correcto, pero bueno, son los plazos que se han impuesto. Y volviendo al Claro. tema, el tema del término de giro, Pero perdona, pero ese eh, plazo no siempre se cumple, ¿eh? Y existe un plazo supletorio que es la ley de base administrativa que dice 6 meses, que tampoco se cumple en la práctica. Eh, bueno, yo por lo menos siempre tratamos de exigir, cuando son esos 4 meses, tratamos de exigir de que se cumplan. ¿Ah? Nosotros ya, eh, ahora yo lo encuentro excesivo, es decir, para un servicio público como el Servicio de Impuesto Interno, que siempre está caracterizado por la excelencia, tener 4 meses unos papeles que en realidad, a veces hay casos complejos, bueno, se entiende, pero cuando son casos no tan complejos, deberían resolverse antes, por lo menos claro. en mi opinión. Se vio una mejora, por ejemplo, en la RAF, ¿cierto? Con F, que antes no tenía plazo, ¿ya? Pero ahora se estableció, ¿cierto?, que se tiene que resolver dentro de un plazo perentorio y el servicio reguló en una circular el flujo interno del análisis, de la resolución, y eso facilita mucho las cosas, pero no aplica para las otras peticiones generales o para una citación, por ejemplo, cuando se responde. Eso está corto todavía de resolver. Sí, bueno, volviendo al término de giro, bueno, aquí hay que, como tú bien decías, que es parte de la etapa de vida del contribuyente, ¿ya? Y como tal, yo siempre soy partidario de que si una persona está ya si no tiene actividades, hay que terminarlo. Ahora, por las nuevas exigencias que existen, a veces es difícil hacer un término de giro. Me refiero a que la exigencia actual es siempre presentar un balance de término de giro para, para la revisión por parte del Servicio de Impuesto Interno. Y ahí, en esos balances, hay historias de muchos años y que a veces no está todo los respaldos correspondientes, porque nos ha pasado que aparece una cuenta por cobrar de muchos años y que no la castigamos y que nos vienen a preguntar nuevamente qué pasó con esa cuenta. Entonces, por ahí como que se empieza a complicar un poco el tema, pero principalmente hoy día es online el procedimiento, uno ingresa los datos, hay una evaluación previa por parte del servicio, esto se hace online, y luego, dependiendo la actividad o también el régimen de tributación, te piden cierta documentación que tienes que presentar y eso después pasa a una etapa de revisión. Y todo esto se hace a través de comunicaciones con el servicio y después te llega la parte de la revisión, si está bien, si te falta algún antecedente, qué antecedente tienes que agregar, si quedan impuestos pendientes, porque eso también es un tema que tenemos que conversar respecto a qué impuestos hay que pagar, si es que hay término de giro, y también si hay algunos registros que hay que hacer o declaraciones que hay que presentar. Claro. Podría existir un impuesto sustitutivo al término de giro, ¿eh? Porque el término, en el fondo, para el fisco, la situación de muchas empresas, de muchos contribuyentes que no tienen movimiento, quizá en los hechos dejaron de realizar actividades, es un problema para el fisco, ¿cierto? Primero recaudatorio, segundo de control, entonces hay una zona gris que en el fondo es difícil de controlar y quizás pudiera existir una especie, sobre todo en estos casos que comentas tú, de empresas que tienen en sus balances movimientos que quizás ya no se pueden respaldar, que razonablemente ya no se pueden respaldar, ¿cierto? O ya esos antecedentes son muy antiguos, podría establecerse una alternativa de tributación final sustitutiva, ¿cierto? Para aquellos casos quizás un poquito más delicados. Dejo la invitación ahí, pero no sé qué te parece, pero Sí, mira, en realidad hay tal impuesto que tienes que pagar tú por las utilidades del ejercicio, que se determina al momento cuando tú haces el término de giro, ¿ya? Muchos optamos por esperar al 31 de diciembre, presentar la declaración de renta y luego presentar el término de giro, porque ya la situación quedó zanjada con la declaración de renta, pero si el término de giro se hace a mitad de año, hay que hacer un balance, hay que hacer la determinación, etcétera. Ver si el balance del ejercicio tiene que pagar impuesto o no. También hay un tema de IVA, porque si yo tengo, y lo conversábamos cuando vimos el capítulo ¿cómo se llama?
me parece el DFL2 cuando hablamos de las inversiones en 27 bis. ¿Ya? Cuando yo obtengo esa devolución del fisco de ese remanente de IVA crédito fiscal, también se tiene que evaluar si al término de giro tengo o no que pagar ese impuesto, ya restituir esas platas que el fisco me dio, analizar mi cuenta tributaria si está todo pagado o no, y también si tengo bienes en el activo, ya sea mercadería o activo fijo, tengo que pagar el IVA de esos bienes porque en realidad son los impuestos finales. Ahí estoy yo liquidando la empresa y la tengo que informar. Y también después ver si hay utilidades pendientes de tributación y ahí va a depender de, ¿cómo se llama? Por régimen general es un 35% de impuestos ya que se tiene que pagar, pero ahí va a depender quiénes son los dueños, ya, de si tengo que pagar o no tengo que pagar ese impuesto. Claro, claro. Una cosa es la obligación de avisar el término de giro, ¿cierto? Es decir, informarle a impuestos internos y acompañar una serie de antecedentes, entre ellos el balance. Y otra cosa es el pago de los impuestos que corresponde con motivo del término de giro. Son dos cosas distintas. En algunos casos la ley exime a los contribuyentes de avisar ese término de giro, pero mantiene la obligación de pagar impuestos en el término de giro. Por ejemplo, el caso de las fusiones y las conversiones de sociedades. Entonces, son dos cosas diferentes. Yo quería un poco referirme a quizás me ha tocado harto con colegas, no solo abogados, sino que también auditores que asimilan el término de giro con las disoluciones de la sociedad. Y eso no necesariamente se da, ¿cierto? Es decir, porque aquí estamos hablando del término de giro en realidad de un contribuyente de la primera categoría, ¿cierto? Existe un término de giro para personas naturales, por ejemplo, cuando abandonan el país, ¿cierto? Uno tiene que hacer un término de giro desde el punto de vista de la segunda categoría, pero en las empresas, y especialmente en las sociedades o IRL, cuando existe este término de giro, pudiera darse no porque se está disolviendo y se están liquidando los bienes, sino que podría darse perfectamente porque la sociedad existiendo deja de realizar actividades. El artículo 69 habla de dejar de realizar actividades, no cuando te estás disolviendo y dejando de existir, ¿ya? Tanto es así que existen algunas disposiciones que le permiten al servicio terminar el giro unilateralmente a los contribuyentes, ¿ya? Exacto. Para efectos tributarios, sin que eso signifique que la sociedad en cuestión deje de existir. Entonces, a la pregunta es, ¿puedo terminar el giro de una empresa, de una sociedad, sin disolverme? Y la respuesta es sí, perfectamente lo puede hacer, ¿cierto? En la medida de que en los hechos deje de realizar las actividades a que estaba afecto a impuestos. Sí, ¿no? Y en la práctica nosotros lo hemos visto porque hemos reiniciado actividades de empresas que estaban con término de giro. Así es, Es decir, claro. Exactamente. si no se ha disuelto, si no se ha hecho la liquidación de la sociedad y se ha inscrito en los registros del Código de Comercio, digamos, del Conservador de Comercio, etcétera, tú puedes reactivar la sociedad y lo hemos hecho nosotros en varios casos en forma personal. También hay consultas respecto de qué pasa con... Bueno, ahí estamos ya entrando a ya un poquito más en la tierra derecha de los impuestos que hay que pagar con ocasión del término de giro, ¿ya? Por regla general... Perdona, Pedro. Entrar en ese tema, déjame en el fondo hilar un poco esta lógica de que el término de giro no necesariamente sea con la disolución. Si uno va hacia atrás, es decir, a la iniciación de actividades, ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿puedo constituir una sociedad y incorporarle bienes, pero sin hacer inicio de actividades? Porque si es posible, ¿cierto?, que uno termine el giro de una sociedad sin disolverse, ¿por qué yo cada vez que constituyo una sociedad y le aporto bienes tengo que iniciar actividades? Porque perfectamente uno puede, digamos, utilizar estos instrumentos de sociedades para fines patrimoniales, ¿cierto?, familiares, como sea, de aislamiento de patrimonio,
El único fin es que esa sociedad se haga cargo en propiedad de ciertos bienes, pero yo no voy a realizar actividades en esa sociedad. Pero sin embargo el servicio tiene un criterio, existen unos oficios antiguos, que obligaba a las sociedades a iniciar actividades cuando se constituía, cuando no está, digamos, veo Yo sé complicado, que sea defendible, veo eso, complicado. eso cambió, Eduardo, porque cuando tú, antiguamente el sistema antiguo, cuando era manual, ya con formularios, estaba la opción de solamente sacar root, ya que muchas empresas sacaban root, se constituían, sacaban root, hacían las inversiones y luego cuando empezaban a hacer sus actividades, hacían iniciación de actividades recién, ¿ya? Entonces eran trámites que se podían hacer en forma conjunta o en forma separada, digamos. Hasta el día de hoy tú puedes llegar, bueno, hoy día con los sistemas que tenemos de empresa en un día, automáticamente tienes el root, ¿ya? O puedes hacerlo con el sistema antiguo y obtener solamente el root, no necesariamente hacer la iniciación de actividades. Yo he visto casos de sociedades que adquieren propiedades y que no han hecho iniciación de actividades porque no ejercen actividades. Claro, yo lo digo por un oficio que es un poco antiguo, no recuerdo en este minuto si alguno de los oyentes lo tiene a mano, pero le preguntan, bueno, voy a aportar, hago un aporte capital en la constitución de bienes inmuebles, creo. Y el servicio dice, bueno, ese aporte capital lógicamente es un hecho que, como dice el artículo 68, creo, del inicio de actividades, es un hecho que permite, como dice, es un hecho susceptible de producir renta gravada y por lo tanto sí o sí tengo que iniciar actividad. Eso está en un oficio. Entonces es bien cuestionable Pero porque quizá ahí se aplicaba antiguamente la presunción que existía de que cuando eran de bienes los bienes raíces raíces, agrícolas, no, si era un la departamento, presunción sí, del 7%, digamos, el sí, 7% claro, sí, de renta presunta, pero mm, por la sola tenencia de los bienes. Hoy día claro, no opera eso, así que yo no creo que aplica. no. Sí, sí. No, pero lo voy a buscar para el próximo episodio. Discutible, Claro, analizable, pero yo pero por creo lo que menos en la práctica, mientras no, nosotros por ejemplo le hemos recomendado a nuestros clientes, mientras no ejerzan actividades, no claro. hacemos iniciación de actividades. Claro. Sí, pues, para cerrar esta idea, en el fondo, efectivamente, si el inicio de actividades no es un hecho o sea, no se tiene que realizar por el hecho de constituir una empresa y dotarlo de bienes, independiente que sea aporte capital o no, da lo mismo. Si lo importante es que la sociedad comience a realizar una actividad, por lo tanto, perfectamente podría existir una sociedad que se constituye, que recibió bienes en una constitución, en un aporte capital en la constitución, y que al no realizar actividades no está obligado a iniciar actividades. Aun cuando Mira, siguiendo, algunos podrían decir, perdona, aun cuando algunos podrían decir que en el fondo la sociedad en su esencia está hecha para realizar una actividad económica y por lo tanto es como contrario a su naturaleza, que existe una sociedad que se constituye, existe, pero no realiza actividades y por lo tanto no tiene que iniciar actividades. ¿Ya? mira, pero siguiendo con esa lógica de que si la sociedad está obligada a hacer iniciación de actividades, entonces cuando hace término de giro estaría obligada a liquidar, Exactamente, porque no claro, podría continuar. claro, por lo mismo, o sea, hay un Entonces, argumento fuerte pero incluso hay oficio ahora que ahí preguntan al servicio, mira, nosotros hicimos un término de giro, somos una sociedad que tenía 2 socios, personas jurídicas. Hicimos un término de giro y no queremos liquidar la sociedad, sino que queremos mantener los bienes que tenemos en comunidad. Y le preguntan al servicio cómo tenemos que tributar, digamos, los registros, cómo tenemos que dejar los registros. Entonces el servicio le responde y en ninguna parte le dice, oye, tú estás obligado a hacer iniciación de actividades de vuelta porque tenéis bienes poseídos en comunidad en una sociedad que hizo término de giro. Claro. No, y el hecho de que uno pueda terminar el giro sin disolverse es un argumento fuerte para decir, bueno, entonces constituye una sociedad sin necesidad de iniciar actividad en la medida que no realiza actividades. Exacto. Bien, ya entonces, o sea, habiendo terminado el giro, ¿cierto? Y
habiendo avisado, corresponde determinar los impuestos de esa empresa. Y ahí hay que determinarlos y pagarlos, ¿cierto? En la medida que exista una diferencia, y ahí la ley contempla un plazo de 2 meses. La pregunta, bueno, ¿qué impuestos hay que pagar? Entonces, el primer impuesto relevante sería el impuesto de primera categoría. Uno tiene que determinar una renta líquida a la fecha del término de giro. Luego vendrían el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Otros impuestos de retención que estuvieran ahí pendientes, eventuales restituciones, por ejemplo, el 27 bis. Y en cuanto a las rentas o utilidades pendientes de tributación final, está esta norma del artículo 38 bis, ¿cierto? Que establece un impuesto sustitutivo, ya que está de moda la palabra, impuesto único del 35%, y en algunos casos se puede el contribuyente puede optar al impuesto global complementario. Esos son más, estaría además el impuesto municipal, quizás, uno tiene que, la patente, hacer una especie de término de giro también para no continuar pagando, ¿ya? Pero Claro, hay que básicamente avisar a la municipalidad. claro, básicamente esos son los impuestos y una serie de retenciones que quizás podrían estar pendientes, ¿cierto? Impuesto único, segunda categoría, impuesto adicional eventualmente, que se van a tener que declarar y pagar en ese proceso de término de giro. Sí, es decir, hay que, junto con el balance de término de giro, la determinación del impuesto de primera categoría y también la determinación de este impuesto de término de giro que afecta a los contribuyentes de impuestos finales, es decir, que sean socios de empresas que estén afectos a impuestos finales del 35%. Estas personas tienen la posibilidad de hacer una reliquidación su impuesto, de este impuesto, que consiste principalmente en determinar cuál es la proporción que le corresponde de esta base imponible, y digo entre comillas base imponible porque hay que determinar un RAI, rebajar algunas rentas que están exentas, como las que están en el REX, rebajar el capital aportado, ¿ya? Y en base a eso yo voy a determinar una base imponible, y sobre esa que afecto a impuestos los contribuyentes de impuestos finales en base a la proporción que tengan en la participación en la sociedad, ¿ya? Claro. Yo puedo tomar esa participación que me corresponde y pagar el 35%, o puedo reliquidar este impuesto hasta en 10 ejercicios, dependiendo de la cantidad de años que tenga la sociedad, y al hacer la reliquidación, ahí determinar qué impuesto tengo que pagar. Tengo que reliquidar todos los impuestos globales complementarios de cada uno de los años. Hay una fórmula para hacerlo. Claro, que es la misma lógica que existe en la enajenación de derechos sociales y acciones, ¿eh? Exacto, la misma lógica. Porque antiguamente Los uno mismos aplicaba un promedio. Sí, sí, pero ahora es en Pero base ya no. a los cálculos que se hacen, se dan los créditos correspondientes, por supuesto. Y los contribuyentes que no están afectos a impuestos finales, que sean socios de esta sociedad que hace término de giro, deben reconocer en su registro estos RAI que se le van a asignar, y los créditos irán al SAC, ¿ya? Tomar en consideración que si una sociedad que tiene solamente socios que son, por ejemplo, personas jurídicas, no hay impuesto al No hay término de impuesto giro. único. Claro. No hay impuesto único al término de giro, sino que se asignan a los RAI y el SAC de acuerdo a sus porcentajes de participación. Ahora también, si uno o más son socios, son empresarios individuales, tampoco hay impuesto, porque en realidad se le asigna al RAI y al SAC de ese empresario individual, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un término de giro de una sociedad y tengo socios que son afecto a impuestos finales, tengo que pagar el 35% de impuestos, o puedo hacer esta reliquidación, o podría constituirme como empresario individual y aportar estos derechos sociales en la sociedad, y con eso acogerme a esta norma que no queda efecto impuesto, ¿ya? Claro, Podría salvo ser. que salvo que el servicio, ahora que está más quisquilloso, quiera cuestionarlo. Sí, habría, pero por lo menos en varios oficios que hemos conversado y que hemos discutido, en ninguna parte el servicio cuestiona digamos, dice que es una de las opciones que tiene es tributar como empresario individual o tributar como persona natural. Es decir, Claro, no le fija mayor restricción. Lo que de sí, hecho, bueno, hay ciertas obligaciones que hay que cumplir.
Claro, de hecho lo trata como una economía de opción, ¿cierto? Un derecho de opción, el empresario individual, así lo trata. Claro. No Entonces, en es ese algo tan caso no malo, habría, digamos. no, no lo ve, hoy día no lo ve tan malo, pero hay que cumplir con los requisitos en forma y fondo, ya Claro, para claro, hacer, para coger esa opción. sí. Yo Entonces, creo que... bueno, y de ahí vienen las discusiones y respecto de qué pasa, porque por ejemplo, estas sociedades que son socios de esta otra sociedad que hizo término de giro, pasan a tener estas utilidades que quedaron pendientes de tributación, entran a sus registros empresariales, sí, pero no quedan disponibles hasta que la sociedad no se liquide. Ya, mientras la sociedad no se liquide, ellos no quedan disponibles esos registros. Digamos, se anotan en un registro especial dentro del registro de rentas empresariales, pendientes de que esta sociedad se liquide. Cuando la sociedad se liquida, recién entran a los registros de rentas empresariales y hay que evaluar si lo que yo liquidé en comparación a los aportes que yo hice a la sociedad o cuando yo, digamos, ¿cuánto se llama? Mi participación en la sociedad. Si ahí se genera una diferencia positiva, es decir, que yo recibí más de lo que yo aporté o que yo me correspondía, tengo que tributar por esa diferencia. Y el caso contrario, si yo recibí menos del aporte que yo di, ese es considerado un gasto necesario. claro, quedó expresamente. Pero no me acordaba esa disposición de que no se pueden retirar esas utilidades que recibe Sí, de hay una varios sociedad que se oficios termina de giro. claro, No que está en la quedan ley. pendientes. No, no, esa interpretación del servicio. Ya, claro. En el fondo, En varios oficios que hay. el socio que es persona jurídica retira la utilidad pendiente de tributación porque hizo término de giro, ¿cierto? La Claro, esa reconoce en ficción de que RAI, se entiende en retirada, sí. claro, y la ley no dice que esa sociedad, ese socio que recibió ese RAI no lo pueda retirar. No está en la ley. Curioso si es que existe una interpretación así. Ahora, la pregunta es, ¿podría coger al ISIF este socio que recibió estas utilidades o no? Es que Sin si está disolverse. liquidada, sí, porque forma parte del RAI. Pero Claro, si no, no, pero ahora, el si está servicio no. funcionando, mm, sí, pareciera que no. Pero voy a revisar ese criterio porque en la ley Sí, sí, no, ahí te no está. puedo juntar algunos oficios que estuve leyendo hoy día, previo a hacer esta conversación que tenemos. Igual me llamó la atención, porque en realidad el servicio como que dice, oye, mientras tú no te liquides, no me reconozcas las utilidades en el RAI. Ya, perfecto. Oye, claro, o sea, el término de giro genera hartas situaciones, ¿cierto? Y una de ellas es lo que comentamos de las utilidades, ¿cierto? La otra es el IVA, la ley, una norma que poco se conoce, pero cuando existe un crédito fiscal remanente, o sea, después de haber determinado el IVA del periodo del término de giro, ese saldo de crédito fiscal se pierde por regla general, salvo que exista una cuenta a pagar por impuesto de primera categoría. O sea, ahí se puede Exacto. utilizar para ese impuesto. Entonces, hay una interacción bien interesante entre el impuesto indirecto con impuesto de primera categoría, excepcionalmente Es, para estos casos. es como la única excepción, eso justo te iba a decir, es como la única Sí, alternativa que hay. claro, claro. Lo otro, yo creo que es súper, ha generado un poco de complicaciones, ¿cierto? Porque en el caso de una disolución, ¿ya? Las sociedades acuerdan la disolución de acuerdo a su normativa sobre sociedades, ¿cierto? Y establecen, al menos para el caso de las sociedades anónimas o SPA, les permite la normativa utilizar un balance que es un poco más antiguo, no necesariamente el balance a la fecha de la disolución. Desde el punto de vista corporativo, eso está bien, se puede hacer, ¿ya? Pero sin embargo, el servicio ha tenido un entendimiento, ¿cierto?, de que a la hora de hacer el término de giro uno tiene que acompañar el balance a la fecha del A la término de fecha. giro. Entonces, ahí hay una disonancia un poco entre la normativa corporativa y, digamos, la exigencia del servicio. Por lo tanto, en un caso así, ¿cierto?, en que una sociedad se disuelve utilizando un balance un poco más antiguo que el de la fecha de disolución,
cuando uno se presenta a impuestos internos a hacer el trámite del término de giro, uno tiene que acompañar un balance actualizado, ¿cierto?, de esa sociedad que es posterior al balance que se utilizó al término de giro, no serviría el mismo. Entonces, la idea, o sea, el ideal sería que en estos casos de disolución se utilice un mismo balance, ¿cierto? Y por lo tanto se haga coincidir la fecha de disolución con la fecha del balance y por lo tanto se presente uno dentro del plazo de los 2 meses a hacer el trámite de término de giro utilizando ese mismo balance. No sé si te ha pasado alguna complicación con ese problema. No, no, yo no he tenido esa situación, no la he visto en la práctica. Generalmente, lo que sí he visto, que una vez que hemos hecho el balance en términos de giro, han querido hacer otro. Es decir, no es uno anterior, sino que quieren hacer uno posterior. Y ahí yo les he indicado que en realidad ahí queda a criterio de la persona que va a certificar esta liquidación de la sociedad, porque en realidad el balance para efectos tributarios fue uno, el que se presentó en impuesto interno. Pasaron harto periodo después y después hicieron algunas modificaciones y ese balance lo presentaron para la liquidación. Por lo que tengo entendido no hubo problema y se fue aprobado, pero no creo que sea lo ideal. Pero no he visto nunca el caso que tú mencionas de que sea hacer la liquidación con un balance previo al balance que se presentó para término de giro. Ahora, podrían haber algunas complicaciones, porque no te olvides que justamente estábamos hablando de que cuando yo voy a hacer la liquidación de la sociedad, voy a determinar qué bienes se me adjudican y cuál es ese valor, y ese valor lo tengo que comparar con el aporte que yo hice a la sociedad. Y si se produce una diferencia, esa diferencia paga impuestos. Entonces puede ser a favor, y si no, una diferencia en contra, es un gasto aceptado. Entonces, ahí es el que yo tengo que entrar a evaluar si me conviene o no, y yo creo que ahí el servicio no va a estar muy de acuerdo en que tú ocupes un balance distinto al que presentaste para hacer tu término de giro al momento de la liquidación. No lo he visto en la práctica, no sé cómo reaccionaría impuesto interno y no sé si se va a meter, porque como ya es un contribuyente que ya quizás para los próximos, para los contribuyentes que eran socios de la sociedad, podría ser efectos tributarios. Claro, ahora uno podría presentar hacer disolver una sociedad, liquidar la sociedad, adjudicar, ¿cierto? Y hacer término de giro, es decir, una situación en la que la sociedad no solo terminó su giro, sino que también se disolvió y liquidó sus bienes. Entonces, ya determina un resultado final y ese resultado es el que, digamos, tramita ante impuestos internos, ¿cierto? Ese es como el camino quizás más perfecto, pero también uno podría, como dices tú, terminar el giro de una sociedad, aplicar el impuesto del 38 bis, ¿cierto? Sin todavía haber hecho la adjudicación de los bienes. Entonces, eso es lo que pasa en la práctica, es decir, nosotros lo vemos siempre, si primero presentamos el término de giro y luego se hace la liquidación o se llama la liquidación de la sociedad, por lo menos así lo hemos visto en la mayoría de los casos que me ha tocado ver en la práctica. No he visto casos de que se haya liquidado una sociedad y luego se haya hecho el término de giro. Perfecto. Claro, hay un oficio que es más o menos reciente que generó un problema, ¿cierto? Que decía que hay una norma, creo que es del artículo 70, por ahí el Código Tributario, que dice que los notarios no podrán autorizar las disoluciones de sociedad, ¿cierto? Mientras no se haya hecho el término de giro de una sociedad, ¿cierto? Ya, lo encontraste. Sí, claro. Entonces, ahí este oficio separó un poco la situación. Dijo, mira, en el caso de la sociedad de personas, efectivamente no se puede disolver la sociedad mientras no se haya hecho el término de giro, ¿ya? Pero en el caso de las sociedades anónimas, no es necesario, ¿ya? Es decir, el notario simplemente autoriza la disolución de una sociedad, ¿ya? La disolución de una sociedad, y una vez que se haya disuelto, recién ahí está en condiciones de haberse liquidado, está en condiciones de decir, mira, este es mi resultado final y por lo tanto hago el término de giro.
Y en esa tramitación, cuando uno lo hace ante impuestos internos, uno tiene que acompañar la escritura de disolución, de liquidación, ¿cierto? Y si no podría, o sea, aplicando esta norma, antiguamente se interpretaba así, que el notario no autorizaba la disolución de la sociedad, por lo tanto nunca podía hacer término de giro. Entonces, este oficio separó, dijo, mira, en el caso de una sociedad anónima, o SPA, ¿cierto? Cuando se disuelve una sociedad, por lo general se otorga un acta, ¿cierto? Una junta de accionistas, y esa junta se reduce a escritura pública y el notario tiene que autorizar esa reducción. Ya legalmente esa sociedad no existe o puede existir, pero en liquidación, ¿cierto? Y recién con ese antecedente se puede proceder a determinar el término de giro. ¿Ya? O sea, es importante tener esa diferencia. Oye, pero entonces, ¿eso sería aplicable también a la sociedad por acciones? Así ¿O es. solamente a la sociedad anónima? A SPA también, porque se regulan supletoriamente por la ley de sociedad anónima. Sí, pues, por eso te preguntaba. Claro, lo otro también importante es saber que una cosa es la disolución de la sociedad, es decir, el terminar Claro. su existencia, no es llamarlo así, porque sigue existiendo, o sea, se disuelve, pero continúa existiendo la personalidad jurídica para efectos de Hasta su liquidarlo. liquidación, Claro. ¿cierto? Y la liquidación no es otra cosa que en el fondo, distribuir, adjudicar los bienes a los socios y tratar de liquidar los bienes vendiendo a terceros, ¿cierto? En el fondo, desocupar la bodega para simplemente que se junten los socios y se determinen cuánto es lo que hay para repartirse, ¿cierto? Ese es el proceso de liquidación. ¿Ya? Por lo general, uno tiene en la cabeza que la liquidación es un proceso que puede durar mucho tiempo, ¿cierto? Después de haberse disuelto, pero en muchos casos las sociedades, por ejemplo, ya no tienen bienes. Imagínate una sociedad que tenga pérdida, que no tenga ya caja. En el fondo no se justifica diferenciar temporalmente una disolución de una liquidación. ¿Ya? Uno No, claro. en una misma acta o una misma junta podría acordar la disolución y la liquidación. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en el fondo la sociedad ya no existe y ya no tiene ningún activo y por lo tanto, en el fondo, el término de giro yo lo voy a hacer en el escenario en que la sociedad ya no tiene nada y la situación de los socios ya está resuelta. ¿Sí? Yo creo que debe pasar, a mí me ha tocado, pero pasa mucho que son SPA, de sociedades de servicios, ¿cierto? Que ya no tienen activos, No o tienen bien, activo. claro, o no tienen el saldo del capital, ¿cierto? Y bueno, Claro. y por lo tanto perfectamente podría acordar la disolución y la liquidación en un mismo acto, proceder a repartir, adjudicar a los socios el saldo que queda de su capital o el exceso, y ya está, digamos, resuelta toda la situación de la sociedad y de sus propietarios, por lo tanto ahí se presenta hacer el trámite de término de giro, dando cuenta de que está todo terminado. Sí te ha pasado a ti, pero... Bueno, y si el término de giro no se puede presentar por alguna razón, ¿Cómo? quedamos con el trámite disuelta la sociedad, pero sin término de giro. Claro, Pero bueno. claro, en el fondo lo importante es que se diferencie, ¿cierto?, entre la disolución de una sociedad y la continuidad de su personalidad jurídica para efectos de Bueno, liquidación, pero perdona, que eso no pasa en todas las sociedades, solo aplica en la sociedad es anónima que yo y justamente SPA. te iba a Claro, comentar porque, eso. Si muchas empresas se quedan con el término de giro y nunca hacen la disolución ni la liquidación de las sociedades, quedan ahí, ¿no? claro, pero por ejemplo en las sociedades de personas, cuando se acuerda la disolución, ahí sí muere todo. Sí, pero Ahí ¿qué no pasa si yo continúa. presento el término? Bueno, hay muchas sociedades que tienen término de giro, pero no han hecho la disolución ni la liquidación. Quedan ahí. Claro, Son sociedades que sí, quedan en el sí, aire. sí, sí. No, yo me refiero a que en las anónimas y en las SPA, cuando la sociedad se disuelve, la ley establece que continúa la personalidad jurídica para efecto de su liquidación. Y de hecho tiene que agregar Claro, en su razón social en liquidación. Pero eso no en pasa en las liquidación. sociedades de personas, porque cuando se acuerda la disolución por todos los socios a través de una escritura pública, etcétera, la sociedad ya no existe.
no tiene esa colita de que continúa su existencia. ¿Fija? Claro. Pequeños matices. Perfecto. Sí. Y bueno, no sé si queda otra cosa del término de giro, yo creo que muchas, pero... Bueno, yo creo que hablamos los temas más importantes, es decir, en realidad hay que siempre terminar, hacerlo aunque sea un trámite. Hoy día es mucho más simple de hacer, es decir, en realidad hoy día se ha simplificado, el servicio se toma su tiempo, hay que estar constantemente consultando y preguntando, y hay que tener cuidado con ciertas situaciones o cuentas que aparecen en los balances, porque es la última instancia que tiene el servicio, tú lo mencionaste, es decir, luego de eso, que una vez que tú tengas el certificado de término de giro, no hay otra instancia de chance de cobrar, es decir, claro. Es como ya es un tapón. Antiguamente no era así, antiguamente antes de la reforma tributaria que hubo, el servicio podía fiscalizar dentro del proceso, del periodo de prescripción. Hoy día no, hoy día con el término de giro ya se muere. Perfecto. Ya, pues yo creo que hablamos lo suficiente como para un buen episodio. Así que la próxima semana no sé qué viene. No, ahí lo dejamos a la conversación que tengamos en la semana y vamos a ver si tenemos una sorpresa para el próximo viernes. Puede ser. Una sorpresa muy buena. Ya, pues, amigo. Buena tarde. Pues, Pedro. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao.